Ah, hola, yo. El pretexto, pues bueno, hablar sobre formación y educación política, así que pues vamos a estar en sintonía con las preguntas que nos hacen, además, unas mujeres maravillosas y bellísimas, entonces vamos a escucharlas. Soy Bercy Carolina Lemos, soy del Distrito Especial San Andrés de Tumaco, vengo de una corporación cultural y como joven siempre me pregunto cómo podemos ayudar y construir la educación política siendo una juventud maravillosa. Qué maravilla. Bueno, arranca. Bueno, pues hola, Joa también. Volvemos a encontrarnos. Sí, yo quisiera rescatar de la pregunta de Bercy esa afirmación de que hay una juventud maravillosa, ¿sí? Pero no solo hay una juventud, sino que lo interesante es que podemos encontrar diferentes experiencias de ser joven, ¿no? Y que en Colombia se combina con unas diversidades culturales, cosmológicas, territoriales, rurales, urbanas, que ofrecen experiencias y sobre todo conocimientos. Conocimientos que pueden, no sé, dirigirse a toda la sociedad. Estas experiencias de ser joven en este país nos muestran no solo rudezas, ¿no? Y crudezas de cómo hemos vivido en una sociedad con dolores y con guerra, sino también con resistencias, esperanzas, creatividad, ¿no? Arte y propuestas concretas. Entonces yo siento que los jóvenes pues tienen mucho para mostrarnos con sus propios conocimientos y lo vimos justamente también en los 2 últimos años en el marco de un paro nacional que fue orquestado y tejido a través de los jóvenes, ¿no? Que lograron enamorar y vincular a toda una sociedad, ¿sí? Desde sus propias diversidades, para mostrarnos que podemos construir un país diferente. Entonces, creo que aquí más bien nosotros tenemos que aprender de ellos a la manera en cómo podemos construir sociedades con propuestas de futuro, sociedades diversas, sociedades que tiene creatividad también y que tiene las herramientas para lograrlo. Eso se me ocurre. No, pues totalmente de acuerdo contigo. Creo que sin duda es una juventud bellísima, muy potente, que gesta muchísimas propuestas, ¿no? Yo creo que son los y las jóvenes en el país, en todos los territorios de periferias urbanas y de cada rincón del país, que teje desde el arte, la cultura, la música, la chispa, la resistencia, posibilidades de país, sueños de país. Y realmente es una maravilla. Creo que todos los escenarios sociales debemos abrirnos muchísimo más a reconocer sus propuestas, ¿no? Y a reconocer que también esta historia de país ha gestado muchas veces por esas luchas de procesos juveniles que han sido muy bellos también, ¿no? Pues hace un poco más de 30 años tenemos una constituyente que fue posible gracias también a un movimiento juvenil bellísimo, que tuvo mucho desde lo estudiantil, por supuesto, pero también el que se vincularon muchos otros sectores juveniles que posibilitaron que hoy tengamos una constitución política y un marco de derechos que hoy, nuevamente, 30 y tantos años después, volvemos la mirada sobre ello a decir esos derechos que están allí planteados, que están allí visibles, nos vinculan, no han sido realizados del todo, pero nuestros jóvenes nos lo plantean, ¿no? También como, miren, esto no se ha cumplido en términos de educación, en términos de salud, en términos de vida digna, y estamos acá para planteárselo al país, ¿no? Y creo que ese llamado es el llamado que debemos apreciar, escuchar, retomar y por supuesto asumir, ¿no? En todos los contextos que podamos, y son los jóvenes quienes están escribiendo país y están escribiendo futuro también. Sí, yo quería agregar que además los jóvenes son educadores también por sí mismos, saben transmitir ideas, saben comunicar, saben convocar, ¿no? Fortalecer capacidades para participar. Creo que en sí mismos también nos mostró este paro y bueno, desde esas experiencias democráticas que los jóvenes
cargan como un acumulado también de ser educadores. Eso, vamos a pasar. Uy, sí, creo que es una pregunta súper potente y cargada de una información vital. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Valentina Reyes y como mujer activista feminista tengo una pregunta muy importante, la cual es ¿cómo podemos ampliar las voces de nosotras las mujeres en estos procesos políticos de educación política y paz? Bueno, Valentina. Bueno, pues definitivamente creo que la historia de este país se teje en femenino y se teje desde una pregunta que nos implica un lente para mirar la historia y la configuración de esta nación de manera diferente también. Cargar con una historia de más de 60 años de conflicto armado, cargar con una historia pues en un contexto latinoamericano que tiene un componente patriarcal muy fuerte, con las violencias estructurales que sin duda tienen un efecto mucho más fuerte en los cuerpos de las mujeres y de las niñas, de las mujeres sobre todo rurales también, implica que la pregunta por lo educativo y la participación política debe leerse desde allí, ¿no? Cómo propiciar procesos educativos que posibiliten realmente la participación activa, real, la escucha y la participación de las mujeres, de las niñas y de los cuerpos feminizados también en el desarrollo de políticas públicas, en los escenarios de decisión de toda la constitución pues, del país también. Entonces creo que sin duda es un reto que tenemos como sociedad, es un reto que tenemos desde el campo de la educación en todos los ámbitos, no solo pues digamos como escolares y formales, universitarios, sino por supuesto también en todos los escenarios sociales, comunitarios, políticos, porque pues, es parte de nuestra realidad, ¿no? Es parte de lo que nos plantea también la Comisión de la Verdad al tener unos énfasis particulares diciéndonos hay maneras diferenciales en las que el conflicto ha impactado a la población y esa población femenina en Colombia ha sido una de las más impactadas, ¿no? Entonces creo que nos amerita esa posibilidad de pensarnos con unos lentes particulares que pues en el caso de la pregunta de Valentina, por supuesto, que nos marca una ruta importante. Yo estoy de acuerdo contigo. Se me ocurren como varias cosas. Uno es que para amplificar la voz de las mujeres, pues primero hay que reconocer igual que somos muchas, digamos, tenemos muchas experiencias de ser mujer también, ¿no? Y que ser mujer campesina, ser mujer indígena, ser mujer afro, pues tiene unas experiencias propias y que también reconocer en esas diferencias el ser mujer amplificaría mucho sus voces. Se me ocurre como por un lado. Por otro lado, estoy de acuerdo contigo y es que la guerra en este país también se basó sobre el patriarcado, sobre un sistema patriarcal de discriminación y opresión hacia las mujeres. Entonces, si no podemos lograr entender que la guerra tiene ese sustrato, pues no podemos entender que para construir paz en este país necesitamos desmontar las dinámicas del patriarcado, ¿sí? Un patriarcado que se ha impuesto sobre el cuerpo de las mujeres, sobre sus roles dentro de esta sociedad, han sido marcadas como limitando su participación pública y democrática también. Entonces creo que si uno logra reconocer y hacer una lectura de la guerra como en este orden, la paz tiene que leerse en clave, ¿no? Feminista, interseccional, como que no dé lugar a ningún tipo de discriminación, especialmente y particularmente como dirigida hacia las mujeres y otras formas de diversidad. Se me ocurre eso y se me ocurre también con lo que tú dices es que sí, una educación política tiene que ser una educación que vincule pedagogías para el cuidado de la vida, no solo de las personas, sino de la vida de la tierra, de las especies, porque la guerra limitó, ¿no?, el cuidado de la vida y fue totalmente masculinizante también. Entonces yo creo que feminizar incluso la educación política tiene que pasar por este cuidado, ¿no? Por esta ética de cuidado, por pedagogías del cuidado. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Hola, yo soy Camila Peláez, soy de La Guajira y quiero saber cómo se podría relacionar los procesos políticos juveniles con la academia en Colombia.
Bueno. Wow. Bueno, voy a retomar esta idea de que los jóvenes por sí mismos ya tienen un conocimiento y unos saberes diversos, múltiples, y pueden ser interlocutores incluso con la misma academia, ¿no? Pero sí creo también que es importante que justamente toda esta experiencia se vincula a la academia, porque la academia justamente y las universidades se enriquecen por todas estas múltiples experiencias de los jóvenes, ¿no? Que es un periodo vital de la vida con mucha creatividad, como con una apertura, ¿no? Hacia la construcción de conocimiento, pero también hacia la consolidación de lazos sociales, en fin. Entonces creo que la academia es la academia justamente porque logra vincular a la juventud, y sí necesita un país como Colombia garantizar eso. Me parece que es importante también reconocerlo. Por otro lado, se me ocurre que las organizaciones sociales de jóvenes también han fortalecido los movimientos estudiantiles en las academias y en las universidades. Entonces, claro, es diferente cuando los jóvenes con su capacidad organizativa logran movilizar demandas sociales, demandas propias de la universidad dentro de las mismas universidades. Eso también se me ocurre. Voy a dejar hasta ahí. Sí, no, pues yo creo que en esa misma vía creo que hay un reto muy grande de las instituciones en general, de las instituciones educativas, y es establecer unas conexiones y unos vínculos muchísimo más estrechos con lo que les circunda, ¿no? Es decir, dejar de tener una mirada tan en sí misma de estos son mis problemas o estos son mis propósitos de formación, sea primaria, bachillerato, en el colegio, o sea la universidad, en términos como de la mirada tan interna, a la posibilidad de abrir también ese diálogo entre la universidad y su contexto, el colegio y su contexto, su comunidad. ¿Qué está pasando, no? Como que nos mueve también en términos de humanidad ahorita, porque siento que también hay unas preguntas vitales ahorita que la universidad, la educación en términos generales, debe plantearse de manera muy profunda, muy directa, y creo que parte, si se quiere, también de la crisis actual de las universidades, en donde incluso pasa porque no hay suficientes aspirantes. Creo que en mucho pasa también por esa desconexión muchas veces como de la academia y el mundo de las universidades, por fuera de o al margen de la realidad social. Y creo que todas las carreras, indistintamente de a qué se dediquen, de si son ciencias exactas, si es que eso como tal existe, o si son ciencias humanas, sociales, educación, necesitan establecer una relación estrecha con la comunidad, con el contexto social, con el país, con el territorio, pues en este caso nuestra región latinoamericana, con la humanidad también, y la crisis actual ambiental, social, migratoria, porque son tantos los elementos también que plantean una pregunta que debe ser abordada también de manera interdisciplinaria, ¿no? Es decir, pues requerimos como de todos los saberes, de todas las ciencias, para poder abordar respuestas y para poder encontrar también mecanismos creativos y alternativas creativas para hacer en este mundo de una manera distinta en términos de, no sé, el derroche de energía, del calentamiento global, en términos de sustitutos a las energías, y todo eso se construye si tenemos una apertura desde la academia a lo que nos dicen nuestros jóvenes, a lo que nos dicen los movimientos sociales, a lo que nos dice pues la crisis misma del planeta, ¿no? Entonces creo que son retos profundos y posibilidades profundas también, ¿no? Creo que hay una posibilidad gigante en esa opción, por ejemplo, de que emerjan instituciones educativas indígenas como la que tenemos en el Cauca, universidades campesinas, universidades de los movimientos sociales como la de las Madres de la Plaza de Mayo y Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces creo que estamos también en otro momento de la historia humana que está girando hacia allá en una conexión mucho más profunda entre la academia y los sectores sociales, entre ellos por supuesto la juventud y todas las demandas que nos están
haciendo de todos, pues como en esa diversidad y en esos repertorios tan amplios del lenguaje que tienen para nosotros y nosotras. Entonces, bueno, eso añadiría Profe. a la reflexión allí. Ay, qué chévere yo. No, de acuerdo. Bien. Vamos con la última pregunta. Creo que estas mujeres hoy en particular han sido increíbles en la profundidad de sus preguntas. Nos han llevado pues a explorar temas Sí. muy profundos y muy bellos. Hola, mi nombre es Coco Quilele y soy del maravilloso Chocó, territorio hijo de la diáspora africana. Yo soy hija de Giris, nieta de Rosana, parida por Rosa Cruz. Y yo le vengo a preguntar para usted, ¿qué se relaciona la educación política con la construcción de paz? Hermosa, Coco. Bueno, ojalá no me alargue mucho porque es que nos pone a pensar mucho. Sí, como retomando también los hallazgos del recién informe de la Comisión de la Verdad, pues hay una afirmación pues por la que me gustaría iniciar, y es que el Estado y la democracia, ¿sí?, se han construido, ¿sí?, no acabadamente, se han venido construyendo con la guerra o desde la guerra. Entonces, claro, una educación política que apunte a fortalecer la democracia y a fortalecer los mecanismos de participación y la activación de propuestas para construir pues, sociedades, ¿no?, en donde podamos vivir bien, requiere de pensarse y de fortalecer una democracia, pero construida a partir de mecanismos desde la paz, ¿no? Y lo mismo, el Estado es un Estado en construcción, es un Estado pues, también muy joven, así como nuestra democracia, que requiere pensarse con otras lógicas, con unas lógicas no de relacionamiento amigo-enemigo, ¿sí?, sino desde unas lógicas en donde nuestro relacionamiento sea vinculante, abierto, diverso y pues respetuoso al final, ¿no?, que valore la vida, ¿sí?, que valore, no sé, el diálogo, ¿sí?, la escucha. Entonces yo creo que una educación para la paz debe fortalecer una democracia para la paz, digámoslo así. Y en esto la educación política yo creo que ayuda justamente a reconocer que la guerra no es una opción, no puede ser una opción de vida para los jóvenes, ¿no?, para las familias, para las amistades, para las universidades, para los colegios, ¿no?, porque a veces es tan sutil y tan cotidiana esta cultura en la que nos hemos construido alrededor de la violencia que se nos olvida que es importante empezar a construir otras formas de relacionarnos, y yo creo que la educación política tiene que ver mucho con eso. Yo creo que dejaría inicialmente ahí, y bueno, de pronto también decir que claro, esta es una manera de acercarnos a la forma en cómo se ha construido nuestro régimen político, que ha sido como desde la guerra misma, pero lo político también nos ofrece una perspectiva de no asustarnos con las diversidades que conforman esta sociedad, no salir corriendo, no eliminarlas, sino nos ofrece una posibilidad de encontrar en las mismas diferencias pues una riqueza, ¿no? Y eso es un poco lo que permite entenderse desde esta capacidad política que tenemos todos, ¿no? O sea, lo político es poder poner temas incómodos, ¿sí?, hablar sobre temas incómodos sin que nos tengamos que retirar de la mesa, ¿no?, sin que nos tengamos que decir 3 palabras, no sé cuánto, ¿no?, sino que yo siento que lo político y la educación política nos permite entrar dentro de los conflictos para rodearlos y saber que como seres humanos tenemos una posibilidad de hablarlo, de tramitarlo, ¿no?
Sí, y eso pues va muy también como a la posibilidad de construir mejores sociedades, ¿no? Sociedades donde podamos encontrarnos y vivir tranquilamente. Es que es al final, creo que se trata de eso. También creo que la educación política no está de manera exclusiva en las aulas, ¿no? No está en la academia, no está pues, exclusivamente en las universidades o exclusivamente en las escuelas, sino que la educación política también es una posibilidad que tiene las organizaciones de jóvenes, las organizaciones sociales en general, para seguir dignificando sus luchas, ¿no? Y sus reclamos, su exigibilidad de derechos, para seguir vinculando diferencias, para seguir tramitando conflictos. Entonces, esa es otra de las virtudes de una educación política que además es bastante necesaria para este país. Eso diría. Súper, no, pues yo estoy muy en acuerdo contigo y con pues, la relación que establece Coco también, ¿no? Es decir, y más como en esa posibilidad también que ella sitúa de reconocerse ancestralmente, ¿no? Como estoy aquí, soy aquí, pero soy porque otros quizá no tuvieron esta posibilidad de plantear esta pregunta y establecer esta relación entre formación política y educación para la paz, ¿no? Y creo que acá hay un llamado también muy potente en términos de reconocer esas luchas históricas por la participación política de quienes han tenido esas restricciones históricas, ¿no? En la construcción de lo que podemos llamar nación, Estado social de derecho en Colombia, y es reconocer que efectivamente la democracia en Colombia, o lo que ha sido construido en medio de la guerra que llamamos democracia, tiene todavía una deuda histórica muy fuerte con muchos sectores de la población, ¿no? En este momento, pues afortunadamente tenemos un escenario político maravilloso que se teje sobre todo con la presencia de Francia Márquez como vicepresidenta, quien dice como realmente sí es muy potente y es muy bello en términos de lo que significa también con relación a esas luchas históricas, pero aún hoy en la cotidianidad, en los sectores sociales, en la academia, en el mundo en donde se toman muchas de las decisiones de nuestra sociedad, están ausentes de participación en muchos sectores, ¿no? Desde los niños y las niñas, desde jóvenes, desde las mujeres rurales, desde las personas que han sido violentadas e impactadas dolorosamente también por la guerra en el país. Entonces creo que, por supuesto, estamos en un escenario político muy bello, muy esperanzador, pero no debe dejarse de ese lente como de esa necesidad de que requerimos para potenciar lo que llamaríamos democracia y construcción de paz, fortalecer escenarios de educación política que partan justamente de tratar de resarcir esa deuda histórica que tenemos con quienes han quedado sin escenario de voz y de participación en la construcción de historia también en este país, y no porque no lo hayan hecho, porque por supuesto lo que tenemos es gracias también a ellos y a ellas, sino por supuesto porque sus luchas han quedado silenciadas, invisibilizadas y no han tenido un escenario decisorio en términos de la ruta y el rumbo de nuestra sociedad. Y necesitamos de sus voces, de sus maneras de estar en el territorio, de sus maneras de vincularse a la naturaleza, porque pues es básicamente también parte de la salida que quizás se va a encontrar humanamente ante el deterioro de esta única casa común que tenemos, que es este planeta también, ¿no? Entonces, sí, muchos retos, muchos elementos allí como horizonte para fortalecer la educación política, y sin duda estas preguntas detonan como ese horizonte de posibilidad también, ¿no? Para construir escenarios de formación política que logren dar respuesta a todos estos retos que hemos podido identificar acá. Sí, lo que nos queda yo. Camino por andar. Hay camino, pero hay con qué también. Hay mucha fuerza desde todos los rincones de este país, que es también muy bello, ¿no? Escucharlas desde La Guajira, desde el Chocó, y saber que en todo el territorio nacional se mueven estas posibilidades de tejer otra humanidad
y verlo y ver que es real y que es posible realmente es muy esperanzador y alimenta el día a día. Y hay que hacer. Sí, no, de acuerdo, me encantó tu cierre. Yo me acojo.